Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. No sé si ahí ¿me escuchan bien? Sí. Un poquito, pero sí, buenos días. Se oye un poquito sucio, ¿no? Parece que anda fallando ya mi micrófono, Ajá, pero ya en un Yo lo ratito. escucho muy bajo. ajá, bajito. ¿Se oye bajito? Sí, Entonces hablo más fuerte. sí. Ya- Uy. Ok, ahí ya se escucha mejor. Sí, un poco. Ok, bueno, vamos a empezar. Ya hemos tenido un par de actividades al inicio del semestre. Este, Vamos a hacer una revisión de los temas que hemos abarcado en en esta primera parte. Son muy pocos temas, en realidad, pero son muy pocos temas, pero sí es importante que repasemos esto, ¿no? Todavía no les han entregado sus libros de texto, No, todavía no. No, todavía profe. no. No, todavía no, maestro. Ok. Todavía no. En cuanto ya tengamos todos, tanto ustedes como yo, libros de texto, va a ser un poquito más práctico. Vamos a poder ser más precisos en cómo manejar la información, en repartir mejor las actividades, tal vez hasta hacer, repartirnos varios temas entre varios compañeros, seguirnos rolando, para que no se vuelva esto tan monótono y alcanzar los objetivos mínimos de este curso. Entonces, para esta ocasión, lo que vamos a trabajar es repasar un poquito algunos de los temas que ya analizamos. Entonces, vamos a ver, autogestión del aprendizaje. Vamos a trabajar sobre la primera unidad. La primera unidad habla de autoconocimiento, habla de eh, lo que es los atributos personales, que son parte de este autoconocimiento, en el entendido de que sí se requiere identificarnos como personas, saber cuáles son nuestras cualidades, nuestras virtudes, también nuestros defectos, y a partir de ahí empezar a plantear objetivos de superación personal. Eh, esta materia nos va a ayudar a explorar un poquito ese tipo de temas que realmente no son muy comunes de abarcar, o al menos no como una materia como tal, pero que en este principio, en su primer inicio dentro del plantel, dentro de este sistema CONALEP, es muy importante, porque a diferencia de otros compañeros, nosotros tenemos eh, la necesidad de que al término de nuestro bachillerato, tener una serie de cualidades y actitudes y conductas distintas que nos faciliten incorporarnos a nuestra profesión técnica o a nuestra universidad o nuestro siguiente nivel educativo. Eso es una gran diferencia, y las materias, todas las materias que vemos ahorita en primer semestre, tratan de, desde diferentes enfoques,
ayudarnos a ser conscientes de eso para mejorar. Entonces, nuestra primera unidad de la autogestión del aprendizaje se llama autorregulación del proceso de aprendizaje. Una de las primeras actividades que analizamos en el curso tenía que ver con los atributos personales. En relación a estos, hablamos de la aptitud, de la actitud. Ahorita vamos a ver las diferencias de la habilidad, el conocimiento, los hábitos y los valores. Todas las personas contamos con estos atributos. Estos son solamente algunos, hay muchos más que se pueden enunciar. Sin embargo, nuestro texto habla de estos atributos. La aptitud son las capacidades que tenemos para desarrollar alguna actividad o alguna tarea. Es decir, somos capaces o no, y normalmente se define como si somos aptos o no, si tenemos lo necesario para llevar a cabo el logro de algunos objetivos y de algunas acciones. Por ejemplo, yo puedo determinar cómo es mi aptitud en el manejo de las computadoras y los sistemas actuales de comunicación. Yo debo saber si soy apto, es decir, si tengo el conocimiento, las capacidades para poder desempeñar una función al frente de una computadora. Eso es la aptitud. La actitud tiene mucho más que ver con mi conducta, con mi manera de comportar. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere esta parte. Por otro lado, están las habilidades, que son esas destrezas que nosotros vamos adquiriendo a veces sin darnos cuenta. Habilidades para hablar, habilidades de caminar, habilidades para utilizar herramientas, habilidades de comunicación, quienes somos más hábiles para socializar con otras personas, etc. Entonces son destrezas, son diferentes y todas ellas van incorporando nuestra personalidad. Por otro lado está el conocimiento. Es toda la capacidad que tenemos para guardar información que es útil para nuestra vida diaria, ¿vale? Y obviamente para lograr nuestros objetivos, en este caso, escolares. El conocimiento es precisamente toda esa información que nosotros podemos almacenar en nuestra mente, pero además sacarle beneficio utilizándolo posteriormente para resolver situaciones de la vida cotidiana. Nuestros hábitos, que son aquellas costumbres que tenemos en nuestras conductas, que nos ayudan y que ejecutamos todos los días, a veces de manera inconsciente, sin darnos cuenta. Hay buenos hábitos, que son aquellos que nos ayudan a mejorar nuestra salud, que nos ayudan a mejorar nuestra forma de relacionarnos con otras personas o con la sociedad, con nuestras familias, y esos son hábitos positivos. Hay otros hábitos que consideramos como negativos, que entran en el rubro de los vicios, ¿no? Son cosas que hago continuamente que dañan a mi persona. Entonces, y por último están los valores. Aquí tiene mucho que ver la construcción de los valores que viene desde el ejemplo de nuestras familias. Los valores de honestidad, los valores de respeto, los valores de responsabilidad, que son algunos ejemplos de estos que todos tenemos y que en algunos casos habrá que irlos desarrollando, que irlos perfeccionando o consolidando, porque muchos de ellos ya los tenemos. Esa fue una de las primeras actividades. Ahorita yo les estoy mandando escaneadas las páginas de... Profe, no lo oigo. Bueno, ¿ahí me escuchan? Que no lo oigo. No se le oye muy bien, como que se le oye en un eco muy chiquito. Ok. Déjenme ver qué podemos hacer.
Yo se lo oigo, maestro, pero se escucha bien bajito. Ok. Sí, se escucha muy bajo. Yo lo escucho normal, pero Depende de cada equipo. Ahí, ¿cómo se escucha? Igual que ahorita, pero, o sea, se oye muy bajitito. Lo que pasa es que sí es sucio. Como, ¿Mande? como borroso. Y si fuera una imagen, se escucharía borroso, ¿no? Pero es como, Ok. ahorita ya, Ajá, como borrosa su voz, ujú, más o menos. como perdida en el fondo. Sí, Así- aquí en la bocina se oye así como que habla y después como que se interfiere, como si estuviera volada la bocina. Trrr. Ándale, ¿Sí así. Como sabes qué tal? cortado, se escucha cortado su voz, profe. Ujú. Se escucha como, más bien como si estuviera, sí, así cortado la de esta. Sí, es que algunas cosas, por ejemplo, cuando se escucha cortado, es por el internet. Cuando se escucha eh, como si no tan clara, es por mi micrófono. Es mi micrófono, ya encargué uno para poderlo remediar, porque este es el que tiene la computadora, entonces tengo que comprar uno externo, ¿vale? Pero creo que todavía se me entiende lo que digo. Si no, voy a subirles posteriormente el audio de esto, un poquito mejor, para que lo puedan apreciar, ¿vale? Mientras pueden ir acompañándome, observando las diapositivas y escuchando con atención, ¿vale? Para que no nos entretengamos más. Bueno, entonces hablábamos de que todos estos atributos los tenemos todos, ¿sí? Y es importante que seamos en un análisis, ser capaces de ver cuáles son los que ya tengo mejor desarrollados y cuáles son los que todavía me faltan. ¿Por qué? Pues porque estamos apenas en una etapa de madurez. Estamos entrando al desarrollo para ser adultos en todos sentidos, tanto físicos como intelectuales y emocionales. Entonces, esta etapa que estamos pasando, es muy importante que empecemos a ser conscientes de estos atributos personales, de la importancia que tiene cultivarlos y mejorarlos. Luego, en parte del autoconocimiento, en un estudio, un análisis que nosotros hacemos es identificar nuestras fortalezas, nuestras debilidades, aquellas oportunidades que puedo identificar y las amenazas. En este aspecto, en función de nuestros atributos personales, hubo un ejercicio en el que nosotros analizábamos cuáles eran mis fortalezas, ¿eh? Entonces, si mis fortalezas fueron, pues tengo habilidad para comunicarme con las personas, una fortaleza es que tengo muy buenos hábitos para estudiar, para organizar mis tiempos, etcétera, ¿no? O fortalezas, mis valores, ¿por qué? Porque soy muy respetuoso, soy muy responsable, etcétera. Entonces ahí están, yo puedo hacer un análisis de mis fortalezas. Mis debilidades, ¿cuáles pueden ser mis debilidades? ¿No? Pues mi actitud, o todavía no soy muy hábil para manejar las computadoras o las aplicaciones de mi celular para la escuela. Esas son mis debilidades. Mis oportunidades son todas aquellas cosas en las que yo soy bueno y que además puedo sacar un beneficio. Pues, ¿cuáles son mis oportunidades? Pues puedo desarrollar, adquirir nuevos conocimientos, ¿sí? Puedo mejorar mi aptitud. Ahí tengo una oportunidad por el solo hecho de estar estudiando, de mejorar mis aptitudes, mis actitudes, mis habilidades y mis conocimientos. Esas serían mis oportunidades. Y mis amenazas. ¿Y cuáles son mis amenazas? Pues a lo mejor que debo mejorar ciertos hábitos, debo adquirir buenos hábitos y debo desechar los malos hábitos que pudiera yo tener. Entonces esas serían mis amenazas. ¿Amenazas para qué? Pues amenazas para mi superación personal, para ser mejor persona. ¿Vale? Muy bien. Entonces, estas fueron las dos primeras actividades
o de lo que trató, creo, la primera actividad que hablaba de estos dos elementos. Y la siguiente fue lo que era aprendizaje, ¿no? La segunda hablaba de aprendizaje como conceptos y autogestión de aprendizaje. En el primer aspecto del aprendizaje, vemos que son cambios cognitivos, emocionales y psicomotores o físicos, que es lo que les acabo de mencionar. Cambios cognitivos tienen que ver con mi intelecto, con mi inteligencia, con mi capacidad de aprender cosas nuevas. Entonces, el aprendizaje es un proceso de cambios de ese tipo. También el aprendizaje implica las cuestiones emocionales. Para mí es muy difícil aprender si estoy enojado. Para mí es muy difícil aprender si estoy triste. Para mí es difícil aprender si tengo problemas con mis amigos, con mis papás, etc. Entonces, tengo que aprender a controlar esta parte emocional para poder superarme y superarlo, ¿vale? Entonces, también el aprendizaje me va a implicar el aspecto emocional. Y obviamente el aspecto psicomotor, mi crecimiento, mi desarrollo en mis habilidades físicas o mi desarrollo como ser humano en cuanto a mi crecimiento y mi madurez. ¿Ok? Este proceso de aprendizaje se desarrolla mediante una serie de pasos o procesos. El aprendizaje se da mediante la observación, se da mediante la experiencia, es decir, yo puedo aprender observando cómo hacen o qué es lo que se debe de hacer y tratar de repetirlo. Yo también puedo aprender por experiencia, es decir, cometí un error en alguna acción o en algún aspecto que hice y en el futuro, pues cuando veo la misma circunstancia, trataré de no cometer el mismo error, por lo tanto, aprendí. Razonamiento, cuando yo tengo que reflexionar o tomar decisiones para ver qué es lo más correcto, de acuerdo a mi autoconocimiento, a mis valores o a mis objetivos personales. Y obviamente el aprendizaje se logra mediante la educación. Y aquí yo no quiero hablar de la educación de ir a primero de secundaria, segundo, tercero, etcétera, no. Aquí estamos hablando de la educación que recibimos en nuestra casa, ¿sí? Esa que en la escuela de repente es muy difícil que me la den porque son tantos compañeros, tantos alumnos, que nadie se va a dedicar en educarme correctamente, ¿sí? Es decir, darme esos valores, darme esos buenos hábitos, etc. Y finalmente el aprendizaje también se logra mediante el estudio. Buscar información por mi cuenta, observarla, razonarla, reflexionarla y aplicarla para lo que yo necesito o para mis objetivos personales. Entonces, eso es una parte de lo que es el aprendizaje. También el aprendizaje tiene que ver con la modificación de conductas o comportamientos. Si yo voy mejorando, si yo voy aprendiendo, voy también moldeando mi conducta, mi forma de comportarme. Yo ya no me puedo comportar de la misma forma que me comportaba en tercero, cuarto, quinto de primaria, que cuando estoy en tercero de secundaria, o ahora que ya voy empezando y voy a ir avanzando en mi bachillerato y mucho menos en mi profesional. El aprendizaje me debe de ayudar a que yo pueda ser capaz de ir modificando mis conductas para que sean estas las que me ayuden a lograr mis objetivos. ¿Sí? A ser más responsable, más respetuoso, más estudioso, tener mejores hábitos, saber expresarme correctamente, hablar correctamente, tener una capacidad de conocimiento y respeto y ayuda al prójimo, etc. Y los atributos humanos que tienen que ver con esto último que les menciono. Los atributos humanos son todos los que ya vimos anteriormente, ¿sí? Que ya vimos que eran las aptitudes, las actitudes, habilidades, conocimientos, hábitos y valores. Entonces, como atributos humanos ponemos en primer término
los valores y todo aquello que nos ayuda a ser mejores personas. Y finalmente, el aprendizaje también, obviamente, nos va a dejar como resultado no solamente la capacidad de absorber conocimientos, sino también, acuérdense que vamos a ser capaces de, con eso, también crear nuevos conocimientos. Porque es la naturaleza del ser humano. Todo lo que aprende siempre lo va a llevar a una evolución. ¿Vale? Si no, no estuviéramos en la situación moderna de esta sociedad y en la que nos desarrollamos, ¿no? Todo ha cambiado y gracias a los nuevos conocimientos que se van desarrollando como parte natural del aprendizaje. Ahora, otros aspectos también importantes tienen que ver con entender de qué se trata esto de autogestión del aprendizaje. Y esto nos ayuda a distinguir los tres elementos que conforman la frase, ¿no? Autogestión del aprendizaje. Sabemos que auto quiere decir que es algo que se realiza por sí mismo, ¿sí? Automóvil, un auto que se mueve por sí mismo, ¿no? Y la parte de gestionar, que tiene que ver con administrar, son estos elementos que me van a permitir a mí planear. La administración obliga a planear con anticipación. La administración o gestión implica realizar o ejecutar las acciones planeadas. Finalmente, me va a llevar hasta un punto en el que yo deba de controlar, es decir, administrar las energías, administrar los recursos que yo necesite para llevar a cabo la actividad y finalmente evaluar. Es decir, observar si lo que yo planeé, ¿sí?, se llevó a cabo de acuerdo a como estaba planeado y finalmente si los resultados son los esperados. Y si no, entender cuál fue la diferencia. Es decir, yo hago la planeación de que en este semestre voy a cumplir con todas mis tareas, voy a asistir a todas las videoconferencias. Entonces, para planear, pues tengo que también poner, a la hora de implementar, pues qué es lo que voy a necesitar. Pues voy a necesitar internet, voy a necesitar cuando menos un celular, un smartphone, que me permita conectarme a internet, a instalar las aplicaciones gratuitas. Posteriormente me va a tocar controlar el uso de esos recursos. Es decir, verificar que yo tenga saldo, que tenga internet, que tenga pila, que tenga las aplicaciones. Y ya una vez que ya controlé todo eso y que ya todo está listo, ya puedo empezar a funcionar. Conforme voy funcionando, voy controlando. Y después voy a evaluar. A ver, ya hice todo lo planeado. Yo esperaba sacar 10, deja ver cuánto saqué. Y saqué 9, ok. Yo voy a determinar, de acuerdo a mis expectativas, a mis objetivos, si mi evaluación fue buena o fue mala en cuanto a lo que yo mismo realicé, porque es autogestión, lo que yo mismo hice, o lo que hice por mí mismo. Y todo esto de planear, implementar, controlar y evaluar, enfocado a lo que es el aprendizaje, ¿sí?, que es, obviamente, adquirir nuevas habilidades, mejorar nuestros atributos humanos, y adquirir nuevos valores, o mejorarlos, adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos. Entonces, eso es autogestión del aprendizaje, es cómo es desarrollar esta habilidad o esta capacidad para, por nosotros mismos, llevar a cabo todo lo necesario, planear, implementar, controlar y evaluar mis acciones o mis actividades con el objetivo de aprender de la mejor forma posible. ¿Ok? Esto es lo que concluimos que es autogestión del aprendizaje. Ahora, después de esto también nos pedía que investigáramos los tipos de aprendizaje.
Y aquí nada más los vamos a mencionar para no extendernos demasiado, porque ya la mayoría ya lo hizo. Entonces, vemos que hay aprendizajes implícitos cuando ni siquiera nos damos cuenta que aprendimos algo, como aprender a hablar, aprender a caminar. Eso lo aprendimos de manera implícita, no nos dimos cuenta cuando lo aprendimos. El aprendizaje explícito es cuando todo está preparado exclusivamente para que tú aprendas algo, como es venir a la escuela o asistir a tus sesiones. Hay otros aprendizajes asociativos, significativos, cuando tienen importancia o trascienden a la vida de la persona. Cooperativos, cuando todos aportan elementos que ayudan a encontrar nueva información, a procesar información, a adquirir conocimiento. Y el colaborativo, cuando todos y cada uno se encargan de trabajar en conjunto para desarrollar nuevos conocimientos. El aprendizaje observacional, que es el que ya mencionamos, por observación yo puedo ver cómo se hace y repetirlo, como sucede mucho con los compañeros de metal y de electricidad, por ejemplo. Ellos ahorita tienen que esforzarse mucho más en apreciar sus prácticas, porque pues, si no estamos en los talleres, físicamente pues no va a ser más complicado, pero aún así hay herramientas que les pueden ayudar a observar lo que deben hacer. El experiencial, que esas son cuestiones que, como ya les expliqué, en la vida vamos ejecutando acciones que nos van enseñando para evitar cometer errores nuevamente. El aprendizaje activo, cuando nosotros mismos somos parte del desarrollo del aprendizaje. Memorístico, cuando nosotros obviamente memorizamos la información nada más, como a la hora de recitar un poema o cantar una canción. El receptivo es por medio de nuestros sentidos, aprendemos a percibir nuestro entorno y a observar, a escuchar, a sentir, a probar, etc. Y el aprendizaje emocional, es decir, cuando nosotros mejoramos nuestras capacidades para superar emociones distintas, es decir, es tan importante tener un control emocional que nos va a facilitar el aprendizaje. ¿Vale? Vamos hasta aquí de lo que han hecho, de lo que hemos analizado. Manifiéstense, por favor. ¿Puede repetirlo, maestro? Que si hay dudas. Ah, no. Ok. Sale, pues. Entonces vamos a entrar en el tema de hoy, de este bloque, que es precisamente el proceso de aprendizaje. ¿Sí? En este caso, vamos a hablar de qué es en realidad aprender. Aprender es un proceso. Aprender no es así como un concepto suelto, sino que es en realidad, lo vamos a tener que explicar como una serie de actividades que se desarrollan a veces de manera conjunta al mismo tiempo que observamos, escuchamos, al mismo tiempo que practicamos, también escribimos y así. Entonces el proceso de aprendizaje es una actividad que se desarrolla en un contexto social y cultural. Es decir, no aprendemos, además de que aprendemos, si se dan cuenta, nunca aprendemos algo realmente solo. Es decir, es un contexto social. Y lo que aprendemos es diferente entre una cultura y otra. ¿Sí? Y eso es lo que genera esta diversidad de creencias, de pensamientos, de conocimientos. El proceso de aprendizaje es el resultado de otros procesos cognitivos individuales donde se interioriza nueva información, como pueden ser hechos, conceptos, procedimientos, valores, etc. ¿Sí? Interiorizar quiere decir apropiarnos, se integra a nuestra mente, a nuestra persona. ¿Qué tipo de información es la que
da como resultado el aprendizaje? Que somos capaces de apropiarnos del conocimiento sobre hechos, por ejemplo, cosas de historia, ¿sí? Cosas de actualidad, noticias, etc. Conceptos como estos que estamos analizando. Procedimientos como la forma de hacer, de hacer un pastel, por ejemplo. ¿Sí? Valores que son cosas que tienen que ver con nuestros atributos humanos, lo que es correcto y lo que no es correcto en una sociedad, ¿vale? Etcétera. Entonces, es un resultado de la combinación de otros procesos. Ahora, aquí hay algo muy importante. El aprendizaje es un proceso individual. Se desarrolla en una forma social, porque hay quien me proporciona la información, o hay quien genera información que está ahí, de la cual yo puedo aprender, o hay gente que está haciendo algo que yo estoy observando y de la cual estoy aprendiendo, porque estoy inmerso en una sociedad. Pero el hecho mismo de aprender es algo individual, ¿sí? Por eso se castiga tanto que copien sus tareas. ¿Por qué? Porque no están ejecutando ese aprendizaje de manera individual. No está siendo interiorizado, no lo están apropiando, simplemente lo están manipulando. Y eso por eso no es correcto. En este proceso de aprendizaje se construyen nuevas representaciones mentales que luego pueden aplicarse en situaciones diferentes a los contextos o circunstancias donde se aprendió. Aquí vemos un ejemplo. Los niños están haciendo una maqueta de un generador de electricidad por medio del aire, un generador eólico, y abajo, pues ya cuando tienen ese conocimiento, lo van perfeccionando hasta llegar a otro contexto diferente de donde se aprende. Es difícil que aprendamos de generadores de electricidad eólicos en la escuela, no los tenemos, pero sí cuando nosotros nos perfeccionamos, los podemos identificar y los podemos aplicar. En este proceso de aprendizaje se requieren desarrollar algunas actividades cognitivas que tienen que ver con ser capaces de conocer, de comprender, ¿sí? De aplicar, analizar, sintetizar y valorar la información, los hechos, los procedimientos, todo lo que mencionamos aquí anterior, ¿sí? Entonces, el hecho de aprender requiere conocer, es decir, observar, recibir información, comprender, reflexionarla, ver cómo funcionan las cosas, entender de qué se está hablando, aplicarla, es decir, ponerla en práctica, analizarla, descomponerla en sus partes para poder observar sus elementos y sintetizarla, es decir, darle un concepto personal más sencillo. Y obviamente valorar, determinar por qué el conocimiento es importante para mí. El aprendizaje conlleva a cambios, no solamente en nuestra conducta, sino también en la estructura física de nuestro cerebro y con ello la organización de sus funciones. Nuestro cerebro, conforme va recibiendo información, conocimientos, se va activando. Si saben que nuestro cerebro, el cerebro normal de un ser humano se está ocupando de manera cotidiana, ocupa un máximo del 7% de su capacidad real. Entonces, en cuanto más nosotros lo alimentemos con información, con actividades, con datos, con experiencias, pues vamos a hacer que nuestro cerebro sea cada vez más y más fuerte y más poderoso. El aprendizaje es el resultado de la interacción de varios sistemas. Como ya les dije, el sistema afectivo, que tiene que ver con las emociones, el sistema cognitivo, que tiene que ver con nuestra capacidad de aprender y retener información, y con el sistema expresivo, cómo nosotros manifestamos nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento, ¿sí? Ya sea habilidades para exponer en público
habilidades para dar una opinión personal o para escribir un ensayo. Esos son elementos del sistema expresivo, cómo nosotros reflejamos lo que sabemos hacia el exterior, no nada más con nuestras conductas, sino también con nuestras formas de expresarlo a otros. El proceso de aprendizaje, aquí existen otros procesos que también se ponen en marcha cuando un individuo se dispone a aprender. Se realizan operaciones de recepción de datos. Cuando yo estoy en clase, estoy escuchando, estoy observando, estoy leyendo, estoy haciendo una práctica. Ahí estoy recibiendo información del objeto del cual debo aprender o de la situación de la cual quiero aprender. Después viene el proceso de comprender la información, saber cómo funciona cada cosa o saber a qué se refiere cada una de las cosas y yo poder comprender la información. ¿Sí? Después viene el proceso de la retención a largo plazo, es decir, que esa información que yo recibí, que ya comprendí, pues debe de pasar al siguiente paso, que es retenerla para que en cualquier momento que yo la necesite, mi mente sea capaz de recuperarla y de utilizarla. Y finalmente la transferencia del conocimiento, que es darle uso a ese aprendizaje que yo tengo. ¿Vale? Entonces, imagínense aprender a andar en bicicleta. Primero, alguien que me enseñó me dijo cómo funciona, qué es lo que debo de hacer, y ahí estoy recibiendo datos. Posteriormente, mediante una breve práctica, mediante la guía de quien me esté enseñando a andar en bicicleta, yo comprendo lo que tengo que hacer. Lo que sigue es que no se me olvide de inmediato. Entonces, una vez que ya lo hice, que ya comprendí, que ya lo tengo en mi mente, que me olvida lo que tengo que hacer, pues entonces tengo que ponerlo en práctica, es decir, subirme a la bicicleta y hacer todo lo que aprendí. Esa es la parte de la transferencia de conocimientos. Bueno, se nos acaba este bloque. Vamos a parar este bloque y nos volvemos a conectar exactamente de la misma forma. Para el siguiente bloque, ahí sí les voy a pedir que en el siguiente bloque, entrando, vayan anotando en el chat sus nombres completos y apellidos completos para su asistencia. ¿Vale? Entonces, Sí, maestro, ok. nos vemos ahorita mismo, ya nada más cierro esta y la vuelvo a abrir y en cuanto vayan entrando se van anotando. Ok, sí. Vale, pues. Ok.